Wayne Dyer nos comenta en ese capítulo interesantísimo sobre la trampa de la justicia. Nos comenta que la justicia es un mito, que querer aspirar a que el mundo fuera justo es absolutamente utópico y que de hecho si el mundo fuera justo pues se pararía, dejaría de funcionar, empezando por ejemplo por la famosa cadena alimenticia, ¿no? Que un animal siempre come otro y come otro y come otro para sobrevivir y si intentáramos que eso fuera justo pues ya no podríamos funcionar, ¿no? El pájaro ya no podría comer los gusanos porque para los gusanos eso no es justo. Entonces todo el mundo se separaría, ¿no? Por otro lado, hemos vivido y todavía nos queda por vivir muchísimas catástrofes tipo pues sequías, terremotos, etcétera, que forman parte de la naturaleza y que es algo que no podemos controlar y que matan a miles y miles y miles de personas. Y obviamente eso es totalmente injusto. Entonces pretender que la justicia sea un concepto inherente al mundo es realmente una ilusión. Entonces Wayne nos comenta que no se trata de que dejemos de aspirar a que el mundo sea más justo, ¿por qué no? ¿Por qué no luchar para que el mundo sea más justo? Pero sí que tenemos que tener mucho cuidado con cómo vivimos las injusticias, pues si estamos en plan pataletas es cuando dejamos de ser felices. Entonces él dice que el comportamiento neurótico empieza cuando no aceptamos la injusticia, cuando pretendemos que no exista. Él dice que eso es totalmente una pérdida de tiempo y de energía, ¿no? Por tanto, deberíamos poder seguir creyendo en nuestros ideales y buscando esa justicia, pero sin dejar de ser felices por ello, ¿no? Exacto, es decir, podemos tener un objetivo que sería que el mundo sea más justo y por lo tanto tener un camino hacia allí, que sería efectivamente implicarse, involucrarse a nivel de ideales. Pero eso no puede significar que hasta que no hayamos llegado a nuestro objetivo no podamos ser felices, porque probablemente nunca se llegará a ese objetivo del todo. Podremos quizá dar pinceladas que mejorar la situación, pero la injusticia forma parte de la vida. Entonces nunca podremos deshacernos de ella, ¿no? Tú comentabas en la introducción que efectivamente el concepto de justicia coge mucho espacio en el tema de las relaciones y es totalmente cierto. Pues buscamos justicia en las relaciones y cuando no hay justicia nos sentimos desgraciados y es lo que tú comentabas, que comparamos, ¿no? Es que yo le doy esto y yo hago tanto y él a cambio no. Entonces estamos empezando a medir, ¿no? Tú me das, yo te doy y tiene que ser exactamente igual, todo tiene que ser a la par. Porque si no a la Estás par... midiendo y exigiendo también, ¿no? Claro. Y eso tiene que salir de uno mismo. Sí, sí, y es justamente lo que comentas, que tenemos que salir de nosotros mismos. Entonces, de ahí nace el sufrimiento. Desde el momento que hacemos una comparación entre nosotros mismos y los demás, es cuando empezamos a incluir en los factores que influyen sobre cómo me siento algo exterior. En función de si mi pareja me da lo mismo de lo que yo le doy, decidiré si soy feliz en pareja o no. Es una causa absolutamente perdida, pero me encantó volver a leer ese capítulo cuando preparé la sección porque me había olvidado completamente de ese concepto y es tan natural, es algo tan anclado en nosotros el pretender que el otro nos dé lo mismo que lo que nosotros damos, nos parece tan una medida para decidir si una relación funciona o no, no, que yo me siento correspondida, ¿no? Yo doy, tú me das. Es como ese cálculo infinito, ¿no? Entonces, cuando nos duele la injusticia en la pareja es porque estamos midiendo y porque estamos mirando fuera de nosotros mismos. La semana pasada hemos hablado del control interno-externo en función de dejo que las cosas exteriores me afecten o no dejo y yo mismo decido cómo me siento, pues esta es una de la desviación que se pueden dar, el desvío que se puede dar, ¿no? Dejo que en función de lo que el otro me da, me siento bien o no. Entonces tenemos más bien que pensar al revés. Cuando estoy en pareja, ¿qué es lo que me hace feliz? En el sentido de qué emoción o qué tipo de sentimiento quiero tener. Y a partir de ahí, tú mismo buscar una forma de llegar a él, a ese sentimiento. No tanto que ese sentimiento dependa del otro, sino que podamos nosotros mismos hacer algo de forma independiente para conseguir lo que queremos. Entonces dejamos de padecer los altibajos porque ya no dependemos de lo que el otro nos da y eso marca una diferencia enorme. Wayne va incluso un poquito más lejos en las zonas erróneas y comenta el tema de los celos. Yo nunca había pensado en relacionar los celos con la injusticia.
Y él sí lo hace. Él considera que cuando sentimos celos es justamente porque pretendemos que el otro nos quiera de una forma precisa, que obviamente es paralela a lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces yo te doy esto, tú me das eso. Y cuando la persona no hace lo que nosotros pretendíamos, es cuando empezamos a sentir celos y obviamente sufrimiento. Entonces nos sentimos mal por cómo la otra persona actúa, una vez más, ¿no? Incluso si nos llega a engañar, que realmente lo haga, el sufrimiento nace en parte de que pretendíamos que la razón fuera justa. Oye, habíamos acordado, yo no te engaño y tú no me engañas, ¿no? Y ahora resulta que no Sí, es así. no tanto por el hecho en sí, ¿no? Sino por ese Exacto, acuerdo que se que ha se ha roto, ¿no? roto. Entonces es curioso porque no solamente está el sufrimiento de la traición en sí, es decir, el hecho limpio que la otra persona está disfrutando con otra persona que no eres tú, sino el hecho de que el equilibrio se ha roto. Oye, habíamos acordado esto y yo me he aguantado y quizás yo he tenido ocasiones de engañarte y no lo hice porque no era justo para ti y resulta que ahora tú sí. Y entonces hay parte del enfado que nace de la sensación de injusticia. Y realmente si tu pareja se enamora o te engaña con otra persona, no es que sea injusto, es simplemente, es una situación que se da y punto. No es una cuestión de justicia, no hay que mezclar ese concepto, ¿no? Entonces, lo que nos pasa es que cuando nosotros teníamos pensado, pues yo no le engaño y él no me engaña, y luego resulta que el otro lo hace, tenemos esa sensación de haber sido tonto, ¿no? Ay, he sido tonto porque yo he respetado el acuerdo que teníamos y el otro no. Y eso es muy importante, una vez más, olvídate de lo que hace el otro. Si él te engaña, el problema lo tiene él, en el sentido que no tiene nada que ver contigo. No podemos empezar a cuestionarnos sobre ¿y qué he hecho yo para provocar esto? Pero muchas veces lo que sucede es que cuando llega una situación de que alguien te deja por otro, lo que sea, lo que te planteas es esa causa, ¿no? De por qué se Exacto. ha roto ese equilibrio. Saber por qué parece a veces incluso una necesidad, ¿no? Yo supongo que hay una parte que forma parte del duelo, ¿no? Para yo poder pasar página tengo que entender lo que ha pasado. Ese proceso puede funcionar siempre y cuando no pasamos por el cuestionamiento profundo sobre nosotros mismos. Es decir, tú puedes llegar a una conclusión tipo, bueno, él necesitaba otro tipo de cosas que yo no le daba, sin que eso supusiera que tú tendrías que haberle dado eso. Tú eres tú y él es él y simplemente no encajó, pero no significa que tú tenías que haber encajado. Eso ya es como suponer que tú estás hecha para encajar con alguien y no estamos hechos para encajar con nadie. Somos lo que somos y lo que queremos ser y a lo que aspiramos. Y luego tenemos que buscar a alguien con quien encajamos de manera natural. Entonces lo importante Y es, cediendo en algunos casos, ¿no? No pero todo. cediendo sobre cosas muy, muy poco relevantes. Esa es la clave. Las parejas tienen muchos problemas cuando pretenden que el otro cambie. Eso es un error básico. Básico. Podemos ceder sobre tonterías, sobre pequeños comportamientos, pero no podemos pedir al otro que sea Sí, que contigo cambia la alguien que no personalidad, no es. tiene sentido. Exacto. Entonces aquí es un poco donde viene el sufrimiento, cuando empezamos a cuestionarnos en función de lo que el otro ha hecho, o sea, en este caso me ha engañado, y empezamos a cuestionarnos profundamente. ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo he provocado esto? Y estamos otra vez dándonos mucha importancia, mucha más de la que tenemos. Él ha hecho lo que quiso hacer en ese momento y puede que eso no tenga nada que ver contigo. Una crisis de la mediana edad, una necesidad de seducir porque últimamente ha tenido las cosas mal en el trabajo, una persona que le ha deslumbrado de forma puntual y que después de esa seducción ya no le interesa. Puede que no tenga nada que ver contigo. Y tú estás ahí con ese sufrimiento añadido de qué he hecho yo, ¿no? Eso no tenemos que librar. Ya que es un sufrimiento el engaño en sí, por lo menos no añadir lo de la injusticia y lo de las causas, ¿no? Y como involucrarnos. Y sobre todo esa culpabilidad que nos añadimos, ¿no? A Claro, veces, no sé porque al por buscar qué. la causa, buscas entonces qué hubieses tenido que haber hecho. Y es cuando empezamos a equivocarnos. Las cosas son simplemente, y siempre hacemos lo mejor que podemos en cada momento. Eso, y con los recursos que tenemos. Porque bueno, mi pareja siempre me dice lo mismo. Después de la situación es muy fácil saber lo que hubiésemos tenido que haber hecho. No todo el mundo es un fenómeno después. Y es verdad, En el momento no. qué fácil es después hacer una lectura y decir, hubiese tenido que haber hecho eso. No, las cosas no. En el momento hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y ya está. Y hay que dejarlo así, ¿no?
Entonces, algunos comportamientos que tenemos en el día a día que delatan nuestra sed de justicia, pues por ejemplo, molestarnos porque hay gente que cometen infracciones o incluso crímenes de alguna forma y que a ellos no les pasa nada y tú aparcas mal y te multan. Quejarse porque otras personas ganan más que tú haciendo el mismo trabajo. Estas comparaciones que comentábamos, ¿no? Claro, claro. Toda la frase donde intentamos equiparar los comportamientos, tipo, yo nunca te hubiese hecho algo así. ¿Y qué? ¿Qué pretendes? ¿Que él sea exactamente igual que tú? Que la persona con quien te relacionas tiene que funcionar igual que tú. ¿Sabes? Es curioso lo que hay detrás, ¿no? La sensación que tenemos que corresponder cuando nos hacen un favor. Hay mucha gente que no soporta dejar las cosas de forma injusta, justamente. Es decir, si tú me invitas, ¿cuántas veces te van a decir, la próxima pago yo? Es como que no aceptamos una invitación y punto. Tenemos que ya estar pensando en cuándo le vamos a devolver lo que nos dio. Porque si no, eso no puede ser así. Nos cuesta simplemente aceptar un regalo y aceptar que el otro ha querido hacer eso sin tener que estar ahí con las cuentas pendientes, ¿no? Obviamente todo el tema de ojo por ojo. Tú haces eso, pues yo también. Y además eso nos permite hacer un razonamiento neurótico para hacer cosas ilegales, inmorales. O sea, pues si todo el mundo lo hace, si no lo hago yo, lo hará otro. Pero justo eso se acerca más a la injusticia, ¿no? Más que a la justicia, realmente. Sí, pero supongo que en ese momento es una justicia interna. Es decir, sería injusto que todo el mundo se aprovechase de esto salvo yo. Entonces, aunque esto sea ilegal, amoral o todo lo que tú quieras, si los demás lo hacen, eso me sirve de excusa para yo también hacer lo mismo. Y así es justo, en el sentido de todos tenemos los mismos beneficios, aunque sea amoral. Y entonces, claro, eso es algo contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Porque tenemos esa ansia por la justicia y qué es lo que ganamos manteniéndola. Pues obviamente nos sentimos como una persona muy honorable. Yo soy una persona justa, yo hago esas cosas fantásticas que sé que yo soy una persona de alta calidad. Entonces hay un poco ese sentimiento de superioridad, aunque no nos los admitimos. Cuando estamos muy preocupados por la justicia nos sentimos un poco por encima de los demás. Yo me preocupo para que las cosas sean justas, ¿no? Que es una ilusión. Por otro lado, la injusticia, como muchas otras causas de neurosis, para decirlo de alguna manera, son excusas para no avanzar. Es lo que buscamos para no tener que cuestionarnos, ¿no? Me mantiene inmovilizado. Yo solo cambiaré mi vida cuando la situación sea justa. Mientras tanto, estoy ofuscado y eso me permite no dar un solo paso, ¿no? También obtenemos compasión. Eso se parece a lo que comentábamos hace semanas de la preocupación, ¿no? Cuando nos anula, ¿no? Y tenemos esa excusa de no actuar y sí preocuparnos. Y así ese momento... Casi todos los comportamientos neuróticos que tenemos son para evitar los cambios. Es para mantener las conductas que tenemos porque traen esos beneficios de tranquilidad, o tú ya sabes lo que va a pasar y prefieres saber lo que va a pasar aunque sea malo que no saber lo que va a pasar. Por eso casi todos los comportamientos un poco autoflagelantes que tenemos y que hemos repasado a lo largo de esta semana tienen los mismos mecanismos. Así no tengo que cuestionarme, así no tengo que pensar, así no tengo que cambiar, así no tengo que enfrentarme a la incertidumbre, etcétera. Es casi siempre es la misma mecánica, ¿no? Cuando podemos decir que somos víctimas de una injusticia, pues también no tenemos por qué responsabilizarnos. Si soy una víctima, nada depende de mí, por lo tanto, no tengo poder sobre las cosas. Es casi siempre lo mismo, ¿no? También podemos manipular a los demás porque les hacemos sentirse culpables por no actuar igual que nosotros, que es lo que pasa cuando tú le dices a un amigo o a tu pareja, yo no te hubiese hecho eso, o tú sabes que yo sí te hubiese apoyado en esta causa y tú no, las hacemos sentir culpables y así tenemos poder sobre Y también sobre es ellos. verdad que es lo que decías tú antes, se puede saber desde fuera o en otro momento cómo actuaríamos, pero en ese momento nunca se sabe. Claro, porque luego está el marco teórico, que es lo que tú acabas de subrayar. El marco teórico es muy fácil. Yo en una situación similar hubiese hecho esto. Y luego está la situación real, que tiene un montón de parámetros que no se están estudiando en ese momento. Es verdad que podemos comparar situaciones, pero siempre será simplificando. Si no simplificamos, no se puede comparar. Entonces, cuando decimos a alguien, yo hubiese hecho esto, estamos simplificando. Y tenemos que reconocer esa parte un poco de mala fe, de al simplificar la situación, no estoy siendo justa justamente con el otro, ¿no? Hay ahí una contradicción. Entonces, para terminar, algunas estrategias. Haz, por ejemplo, una lista de todas las injusticias que te afectan.
ya que te sientes desgraciado, pues haz una lista y pregúntate si sufrir por ella va a cambiar algo. Si sufrir por esas injusticias va a hacer que desaparezcan. Obviamente no será así. Cuando quieres decir algo tipo, yo nunca te habría hecho esto, o algo parecido, simplemente decir lo que hay, que sería, bueno, tú funcionas de manera diferente a mí y ahora mismo me cuesta aceptarlo. Que sería más realista, de simplemente admitir que el otro tiene otra manera de funcionar y que en este momento nos cuesta. Pero no estamos culpabilizando por cómo se está comportando, ¿vale? Porque si no, ya estamos intentando cambiar también a la persona, ¿no? Pretendemos que funcione como nosotros. Pretendemos que... ¿Te acuerdas cuando hablamos de los mapas y que cada persona tiene su manera de ver el mundo? Pues pretendemos que el otro vea el mundo igual que nosotros. Y eso es una ilusión completa. Y lo sabemos en el fondo. Pero cuando hacemos esa comparación, intentamos equiparar comportamientos, en el fondo es lo que pretendemos. ¿Cómo es que tú no piensas el amor como yo? ¿Cómo es que tú no piensas trabajar como yo? ¿Y crees que cuando se produce, por ejemplo, esa influencia, ¿no? De intentar cambiar a esa persona o intentar que vea de la misma forma que tú, ¿se puede llevar una relación o siempre está abocada al fracaso? Yo creo que lo que puedes hacer es intentar que tu pareja te entienda y tú entenderle a él, es decir, jugar a la empatía. Me pongo durante unos minutos en tu mapa e intento entender lo que tú vives. Eso le puede ayudar muchísimo a acercarse. Pero pretender que se quede en tu mapa es pedirle que ya no sea él mismo. Si esa persona te atrajo en un primer lugar es por algo, no es por lo que no es por lo que es. Entonces, en el periodo de seducción esa persona te gustaba tal y como era. Y ahora resulta que para que te siga gustando tiene que cambiar. Eso es extraño. Entonces, más bien es tratar de aceptar sus formas de ser y cambiar la interpretación que tú haces de sus formas de ser. Eso sería la clave. Más que cambiarlo a él, cambiar cómo tú reaccionas ante lo que él hace. Lo que tú pones debajo de sus actos, que es lo que es doloroso. Cuando tú haces esto, me siento así. Bueno, ¿por qué me siento así? ¿Por qué yo no puedo cambiar cómo me siento? Aunque tú hagas lo mismo, lo de siempre. Y aceptar, ¿no? Sobre todo. Hombre, yo creo que la aceptación del otro tal y como es la clave realmente de una relación duradera. Pero a veces sí que vemos relaciones, parejas que sí que notas esa influencia que justo comentábamos y continúan y a veces a lo mejor seguirán también por lo que comentábamos la semana pasada del miedo a estar solo, por ejemplo, o cualquier otros aspectos y quizás no es por esa buena combinación entre ellos. Claro, hay un montón de factores que hace que una relación se puede mantener. Como bien dice, puede ser el miedo a estar solo. Luego hay parejas que consiguen crecer y cambiar, pero no es desde porque uno lo impone al otro, sino porque uno cambia él mismo y el otro cambia porque quiere. Y se adapta, ¿no? Se adapta, pero porque crece. Nota que si no cambia, se está perdiendo algo. Entonces ya es una decisión personal, no es tú cambias porque yo te lo pido, sino yo cambio porque tú estás cambiando y quiero estar contigo y quiero seguir creciendo contigo. Es inconsciente muy a menudo, ¿no? Pero eso es lo mejor, por eso tú no puedes cambiar al otro, pero sí te puedes cambiar a ti misma. Y cambiándote a ti misma, eres una fuente de inspiración para el otro. Quizá no conscientemente para el otro, pero sí te va a ver cambiar, te va a ver mejor, te va a ver más segura. Y eso da ganas también de probar. Yo tengo miedo a la oscuridad y ella pone un pie en la oscuridad, pero es más feliz que antes. Oye, pues yo también voy a probar. Entonces es más desde ahí, de trabajarse uno mismo e inspirar al otro, que de pretender cambiarle al otro. Entonces nada, para cerrar, simplemente no dejar que la injusticia nos bloquee, seguir caminando hacia ella, pero disfrutar del camino, aunque sea muy largo, no utilizar el comportamiento de los otros como un barómetro para saber si estoy actuando bien o mal, o si me quieren o no me quieren, o si me quiero o no me quiero. Eso tiene que ser algo completamente independiente. Tenemos que ser independientes emocionalmente hablando, a lo máximo, todo lo que podamos. Y respetar nuestros propios valores, es decir, yo actúo en función de mis valores. Y si la persona delante mía actúa de otra manera, es porque tiene otros valores. Me puedo plantear si quiero estar con ella, pero no puedo ni imponer mis valores y mis conductas al otro, ni pretender que el otro lo haga conmigo. Importante también el tema de la independencia de las relaciones, porque muchas veces, junto con la situación de injusticia que comentábamos, es el detonante, ¿no?, de esa mala combinación y que la cosa no salga bien. Creo que es porque está mal vivida.
cuando una de las dos personas es independiente, si el otro es inseguro, la sensación que tiene es que el otro no lo necesita. Y entonces piensa que entonces esa relación se va a ir no, va al trasto. Cuando es todo lo contrario, en una relación lo ideal es no necesitar al otro, no necesitar en el sentido que tú eres una persona completa sin el otro. Es como que la relación tiene que ser una tercera cosa que se cree. Estás tú, soy yo, y luego hay una tercera cosa que es nuestra relación. Pero cuando hay inseguridad pretendemos que el otro nos complete. Entonces, cuando vemos que el otro no nos necesita, pensamos, y si no me necesita, entonces se va a deshacer de mí. Cuando realmente la necesidad no es el criterio es el crecimiento, el estar a gusto. Entonces, es un poco por ahí por donde van los tiros. Sobre todo conservar ese espacio para ti, ese espacio con tu pareja, y eso también es importante, ¿no? Claro, tú te desarrollas tú mismo, desde ahí creces. Tú eres una fuente de inspiración para el otro y el otro puede tener ganas de hacer lo mismo, y como nadie necesita a nadie, la relación que se crea es totalmente libre, por lo que es mucho más... los miembros de la pareja no están a la defensiva, no necesitan exigir nada, porque es algo que se crea además del resto, no supone restar algo de lo que yo soy, que muy a menudo los conflictos nacen de eso, ¿no? De cuando estoy contigo tú me estás exigiendo tanto que yo ya no tengo espacio para mí. Entonces eso no puede funcionar. Y volviendo al tema de la injusticia, como comentábamos, sabemos que existe, pero lo que tenemos que intentar es que no nos bloquee. Exacto, lo más importante es no quedarse inmovilizado. Podemos mantener la idea de la lucha por el ideal si queremos, hacer todo lo que está en nuestras manos para que el mundo sea cada vez más justo, sabiendo que no va a pasar a nivel absoluto, y no dejar que eso nos tenga paralizado ni como excusa de, pues como eso no es justo, no hago nada, a mu lado, ¿no? Como los niños, y seguir atreviéndonos a probar cosas nuevas. También ese consejo que dabas, esa estrategia de no compararnos, que pasa mucho, dejar de compararnos. La comparación tiene que ser contigo misma. El único referente que tiene sentido es compararte contigo misma. Ahora, en este punto de mi vida, ¿qué es lo que yo sé que antes no sabía? ¿Qué es lo que he mejorado que antes no? Etcétera. ¿Cómo puedo ver que he avanzado? Pero cuando te comparas con otra persona, es como comparar dos piezas de fruta que no tienen nada que ver la una con la otra. Es que no tiene relevancia la comparación. Y ahí es donde nos equivocamos. Pretendemos que la comparación tenga sentido y no la tiene, porque el mapa de la otra persona no tiene nada que ver con el tuyo. Y sobre todo que lo único que consigue es hacernos o sentirnos desgraciados, porque es una comparación que no tiene lógica. Es injusta también. Claro, en el sentido propio, ¿no? De que no es justo comparar dos cosas que no se pueden comparar, y por lo tanto nos hace sentir desgraciados. Pues así terminamos nuestra sección. Bueno, hemos hablado hoy de la justicia en amplio término, porque hemos reflexionado mucho sobre ella. Muchísimas gracias a ambos, con nuestra coach particular, y muy buen día. Gracias a ti también.